Vamos a presentar a nuestro primer panelista, que es Nicolás Panotto, de Otros Cruces, viene de Argentina. Es académico, investigador, licenciado en Teología, magíster en Antropología Social y Política y doctor en Ciencias Sociales. Es director, como mencionaba recién, de la organización Otros Cruces, investigador postdoctoral de la Universidad Arturo Prat de Chile y profesor de la Comunidad Teológica de Chile. Es autor de varios libros y artículos de investigación en el campo de la religión y política, teología pública y teoría y teología poscolonial. Su ponencia se titula Religiones, Derechos y Descolonización de la Libertad Religiosa. Bienvenido, Nicolás. Hola, hola. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hace 25 años que no venía a Asunción. Reconozco que me hizo como un ruidito ahí decir 25 años, ¿sí? Pasa el tiempo, así que la verdad estoy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, rápidamente, ¿me recuerdan el tiempo? ¿Cuánto era que tenía? 25, bien. Bueno, como ya se mencionó, la presentación se titula Religiones, Derechos y Descolonización de la Libertad Religiosa, y permítanme comenzar contando un hecho que sucedió en Chile, donde soy argentino, pero vivo ya hace unos años en Chile, hace 8 años. Y bueno, en el marco de las audiencias públicas realizadas por el Consejo Constituyente de Chile, recordemos que Chile en este momento está terminando un proceso constituyente que actualmente está dominado por grupos conservadores de derecha y ultraderecha, que acaban de entregar un texto, la verdad, bastante perjudicial en términos de avance de derechos precisamente. Y en el marco de este proceso de las audiencias públicas, el pasado 1 de julio, el obispo Juan Ignacio González compartió frente a los y las consejeros y consejeras una declaración firmada por un conjunto de líderes religiosos, entre varias expresiones y federaciones cristianas, sectores musulmanes, judíos e incluso grupos indígenas. Dicha declaración se focalizó principalmente en el artículo 16.13 sobre la libertad religiosa y de conciencia en el articulado del texto presentado por la Comisión de Expertos, el cual fue debatido por este Consejo. Luego de plantear que dicho colectivo actúa en representación de la gran mayoría de confesiones religiosas en Chile, ¿no? Una pregunta que siempre me hago es cómo saben que son representantes de la mayoría, pero bueno. Se afirma que existe un amplio acuerdo entre los adherentes a esta declaración con respecto a dicho artículo, el cual, se dice, acoge las distintas perspectivas y sugerencias concedidas en el momento de la elaboración de este artículo. Sin embargo, se advierte, dice esta declaración, la ausencia o falta de profundización en varios aspectos. Se acentúa el derecho de que ninguna persona sea obligada por ley u otras disposiciones normativas que actúan en contra de convicciones religiosas y de conciencia. De aquí se plantea que este derecho se encuentra bajo el principio de objeción de conciencia, determinado, y cito, por el moderno derecho de las religiones, que también me pregunto un poco qué es eso. Dicha objeción, afirma este documento, es una realidad que ha existido siempre en la civilización occidental, cierra la idea. Pero aquí viene el giro más importante de la declaración. En el punto 6 de este documento, se sugiere que las confesiones de religiosas y creencias deben ser reconocidas como sujetos de derechos, por lo cual debe, y cito, contar con un verdadero reconocimiento al más alto nivel normativo. Esto incluso profundizando las actuales jurisprudencias sobre el área, ya que, y vuelvo a citar, dichas normas, escuchen bien esta frase de la declaración, dichas normas legales no son en ningún caso constitutivas de una confesión religiosa, sino declarativas. Pues el fenómeno religioso es anterior a la regulación estatal y forma parte de la esencia de la naturaleza humana por sí misma religiosa y espiritual. Cierro cita. Esta frase, esta última frase, cristaliza una idea cada vez más fuerte en el discurso público de religiones,
o de voces religiosas conservadoras. La evocación a la legitimidad de las comunidades religiosas en tanto actores sociales como dimensión declarativa, pero no constitutiva, las ubica en un estatus de exclusividad e incluso de privilegio frente a otros grupos de la sociedad e incluso encima del Estado. En otros términos, afirmar que son anteriores a este es una forma de marcar la cancha, ¿no? Y de reclamar un estatus de poder. Vemos nuevamente que los representantes de la élite religiosa chilena exigiendo un trato de excepcionalidad basado en un principio de exclusividad. El objetivo es legitimar un estatus de privilegio frente a otros sectores de la sociedad y el mismísimo Estado. Vemos con tristeza la ironía de recurrir al derecho constitucional moderno, incluso al sentido de civilización, para exigir una posición legal y política que busca situar estos grupos por encima de esos elementos. Es, en otras palabras, una apuesta de disputa de poder político y civil, que demanda al Estado y a todos los agentes sociales a someterse a las reglas de la institucionalidad religiosa, excluyendo y negando, por otro lado, cualquier corresponsabilidad hacia el resto de la sociedad. Si analizamos con mayor detenimiento esta declaración, podemos identificar algunos elementos que son constitutivos de la forma en que los grupos religiosos operan hoy en toda América Latina, y me arriesgo a decir a nivel global. Primero, esta apelación a una especie de antropología esencialista y prepolítica, donde la dimensión espiritual del ser humano se transforma en un elemento de neutralización de la propia política, lo cual es a su vez esgrimido como una narrativa antiestatal, antipolítica y por ende desideologizada, ¿no? De aquí la famosa contraposición de la ciencia de la razón frente a la ideología de género, ¿no? Y segundo elemento vemos que en esta narrativa lo que yo a veces denomino como una excepcionalidad sociológica de la religión. Muchos grupos religiosos plantean tener un estatus de diferencialidad y preferencia con respecto a otros grupos de la sociedad civil, en lo que concierne a derechos y obligaciones públicas. Esta cosmovisión, esta posición, responde a muchos elementos históricos y filosóficos que me gustaría al menos mencionar posteriormente. Pero lo que me gustaría plantear en esta breve presentación es la siguiente hipótesis, que me gustaría que la debatamos, la discutamos. Y es el siguiente. El problema del avance religioso neoconservador en términos políticos jurídicos no se relaciona únicamente con la capacidad de movilización o las efectivas y bien financiadas estrategias políticas, comunicativas y de litigio estratégico de estos grupos, sino además con las ineficiencias presentes en varios conceptos sociopolíticos vigentes que heredamos hoy de la modernidad, cuyo abordaje de lo religioso termina abriendo la puerta para una instrumentalización religiosa de la política y el derecho. Estas deficiencias tienen que ver en buena medida con la dimensión colonial de la teoría y la práctica política moderna y su promoción de categorías a veces de forma superficial, como secularización, el propio sentido de religión y el de libertad religiosa. Pero antes de avanzar, estoy avanzando, no se preocupen, no es que estoy en la introducción todavía. Antes de avanzar, me parece importante tener en cuenta una aclaración. Hay que hacer una distinción entre un abordaje genealógico y otro estratégico del tema. ¿Y a qué me refiero con esto? En algunos espacios se plantea que frente al hecho de que la libertad religiosa o la laicidad tiene un origen histórico netamente moderno colonial, entonces hay que descartar por completo su uso para la lucha de derechos. En mi caso tengo una posición distinta. A pesar de que irremediablemente identificamos elementos coloniales en la genealogía de estos términos, descartarlos por completo, incluyendo la libertad religiosa, puede dejarnos sin herramientas de acción concreta para disputar sentidos y promover otras perspectivas. Por ello considero que la crítica genealógica, histórica, filosófica de estos términos nos puede ayudar a mejorar estrategias decoloniales sobre cómo abordar y promover estos mismos términos, ampliando su sentido e incluso, como dicen las teorías o abordajes decoloniales, hacerle el juego al sistema desde adentro.
Permítanme entonces, en primer lugar, partir con ¿a qué me refiero cuando hablo del estatus colonial de lo religioso? Con respecto a la dimensión colonial que opera en el campo del abordaje de lo religioso, me gustaría destacar el problema que encontramos en la construcción de un sentido esencialista y cristianocéntrico de lo religioso en el proceso de la secularización. Recordemos que la categoría secularización, que a veces se usa mucho en el ámbito de la política, en los activismos, pero sobre todo en la filosofía política, tiene que ver con este proceso de transformación que se dio en el paso del medioevo a la modernidad con respecto al ordenamiento social, el cual plantea que la realidad ya no es una esencia pasiva que tiene a Dios como cúspide, la Iglesia como agente administradora y el resto de la sociedad. Lo social más bien está compuesto por una serie de campos autónomos, tanto a la Iglesia como a Dios mismo, sea como sea que lo definamos, con igual legitimidad, donde lo religioso es un elemento más, junto a la institución eclesial y otro tipo de instituciones. Más aún, este concepto también promovió la idea de que lo religioso poco a poco perdería su podio y su lugar social hasta desvanecerse gracias al progreso de la modernidad, al desarrollo económico y al desarrollo científico. La realidad nos muestra claramente que esto nunca sucedió, todo por el contrario. Por eso hoy muchos y muchas plantean que más que de secularización hay que hablar de una post-secularización, no como un elemento de acotamiento de lo religioso, sino como un proceso de transformación del lugar social de lo religioso. Más allá de estos cambios, el proceso de secularización nos ha dejado algunos axiomas, algunas ideas con respecto a la comprensión de lo religioso que siguen operando hoy en el espacio público. Primero, esta resignificación del lugar de lo religioso implicó un intento de encuadrar lo religioso. Recordemos que el término religión tiene unos 200 años máximo, mucho menos tal vez, como categoría. Nace con la modernidad, en este intento de este reconocimiento de las autonomías de las áreas sociales, de delimitar eso que se llama religión, lo sagrado, etc. La religión es una construcción de la modernidad. Por lo cual la modernidad también, al ponerle límites a esa categorización, dejó muchos elementos fuera, que como voy a decir, hoy nos traen problemas cuando entendemos religión en el espacio político. Esto, en segundo lugar, se realizó en el marco de una comprensión cristianocéntrica del concepto de lo sagrado y lo religioso. Cuando se definió en la modernidad qué es religión, se usó el formato cristianocéntrico, con respecto a cómo se define lo divino, cómo se define la institución de la comunidad de fe, cómo se define lo que se cree a partir de un dogma, a través de una teología sistemática. Esta forma de definir lo religioso termina determinando en la modernidad qué es religión y qué no lo es. Pero en tercer lugar, recordemos también que la secularización fue también utilizada, no solo sirvió como plataforma para plantear qué es y qué no es religioso, sino también desde allí actuó como un marco sociológico de las famosas dicotomías de la modernidad, lo objetivo frente a lo subjetivo, la razón frente a la superstición, lo verdaderamente religioso frente a la magia, lo superior frente a lo inferior, lo desarrollado frente a lo subdesarrollado. La secularización actúa como un marco para estratificar la realidad. Ahora, estos tres elementos, no estoy hablando simplemente de lucubraciones filosóficas e históricas, sino que estos tres elementos tienen directo impacto en las dinámicas contemporáneas de la relación con lo religioso. La categorización esencialista de lo religioso ha llevado a que hoy no se comprenda la pluralidad y diversidad interna de las religiones y espiritualidades, obviando los complejos procesos de identificación religiosa y focalizándose en sus expresiones hegemónicas, especialmente las monoteístas. También ha influido en las prácticas políticas concretas, donde vemos cómo grupos políticos remiten únicamente, al hablar de religiones, a los liderazgos oficiales e institucionales, como representantes del mundo religioso, que encajan en ese concepto modernocéntrico de lo religioso, sin considerar la pluralidad de los colectivos, las voces disidentes.
Y es interesante esto ver en nuestro trabajo con otros cruces. Trabajamos con varias direcciones de asuntos religiosos en América Latina. En México hace 3 años que estamos haciendo un proceso de asesoría a la Dirección de Asuntos Religiosos. En Chile lo hemos hecho en Argentina también. Ahora lo estamos haciendo en Brasil. Y en todos estos países nos han dicho lo mismo. Cuando vienen grupos religiosos aquí a inscribirse en la Oficina de Asuntos Religiosos, les entregamos un papelito, un formulario. Complete la información. ¿Qué dice ese formulario? ¿Cómo se denomina su divinidad o la concepción de lo sagrado? ¿Cuál es su libro sagrado o documento sagrado? ¿Cuáles son sus marcos dogmáticos? ¿Cuál es su estructura jerárquica o comunitaria? Todos estos elementos son un formato cristianocéntrico para determinar qué es y qué no es religión. Y en muchos casos nos han dicho que hay grupos que tienen que poner libro sagrado, sí, la Biblia. No tenemos libro sagrado, pero como que hay que completar, le ponemos la Biblia, aunque no tenemos absolutamente nada que ver con la Biblia, ¿no? Entonces fíjense cómo este formato cristianocéntrico de qué es religión y qué no es, actúa hoy en cómo los estados definen qué es y qué no es, qué se incluye y qué se excluye de la religión. Y esto a su vez, en tercer lugar, hablando de la secularización como este proceso de jerarquización, también promueve instancias de discriminación, de exclusión de las llamadas, a veces mal llamadas minorías religiosas, en nombre de no encajar justamente con estos parámetros y canalizando de estas maneras no solamente a discriminación y persecución en términos religiosos, sino también en otros sentidos, articulándose con procesos de discriminación en términos de género, en términos de racialización, en términos de clase. Este es el contexto donde nace y se circunscribe la libertad religiosa. La libertad religiosa nace de este espacio de disputa en Occidente, y más aún, como destaca un filósofo indio que yo sigo bastante, que se llama Raghav Bhargava, que él dice, el concepto de libertad religiosa, inclusive de laicidad, empieza a construirse post la famosa paz de Westfalia, 1648, en esta Europa que quería terminar con las guerras de la religión, y habla de la libertad religiosa, la libertad de creer, pero ¿en qué ámbito? En una Europa cristiana, en una Europa de homogeneidad creyente, de homogeneidad religiosa, donde se hablaba de libertad religiosa en el marco de un escenario que se habían aniquilado las disidencias y minorías religiosas. Por eso hoy día es un gran problema cuando hablamos de libertad religiosa y no vincularlo constantemente a estos marcos cristianocéntricos. Y más aún, como varios y varias plantean, esta cuestión de la neutralidad del Estado que se construye en la modernidad, también es una falacia en muchos sentidos, porque también como varios y varias investigadoras, yo sigo una investigadora que se llama Ángela Dozdad, que es una especialista en política internacional, y ella dice, sí, está bien, los estados-nación dijeron que eran neutrales, pero ¿cuál fue el marco de la jurisprudencia? La jurisprudencia cristiana, que después devino en derecho internacional o en derecho natural. Entonces, por eso hoy hay muchas herramientas en el marco de los estudios, los marcos jurídicos, justamente donde prepondera este elemento. Y por último, otro gran problema o dificultad con la cuestión de la libertad religiosa tiene que ver con la famosa separación entre lo público y lo privado. Ya los feminismos han puesto sobre la mesa la falacia de esta división y de esta frase al decir lo privado es también político, como una manera justamente de exponer y de denunciar las injusticias en el marco de este elemento de lo privado. Pero eso también actúa en la forma de definir lo religioso. ¿Por qué? Porque lo religioso también quedó en el marco de lo privado, pero acá hay un temita. Cuando hablamos de lo privado y lo público, no hablamos de una distinción entre lo político y lo no político. Hablamos de dos formas de hacer política. La política de las religiones hegemónicas, especialmente cristianas, justamente su gran bandera es defender los principios de la vida privada. La familia, la sexualidad, las jerarquías de género, el cuerpo. Y justamente el contenido de lo privado se transforma en una bandera política. Por eso hoy
hay muchos problemas cuando se defiende la libertad privada. ¿Por qué? Porque prepondera este concepto de la libertad privada, personal, donde el Estado y la ley no deben meterse y simplemente se debe proteger. Pero justamente, desde una perspectiva religiosa cristianocéntrica, termina siendo esencialista. En resumen, podemos ver que la historia de la secularización, de la concepción moderna de religión y el propio sentido de libertad religiosa que heredamos es funcional en muchos sentidos a la maquinaria política clasificatoria de la modernidad. Por ello me refería a los problemas que evocan el uso de las concepciones políticas. El estatus esencialista de religión y su énfasis en los elementos institucionales otorga mayor visibilidad a las estructuras religiosas monopólicas en el espacio público, silenciando la pluralidad de voces internas y disidentes. El sentido neutral, privado, individualista de libertad religiosa juega como una bandera política para las agendas antiderecho, contraponiendo el bien común con la posible vulneración de libertades. La desvinculación entre lo religioso y lo público que promueven ciertas concepciones de laicidad y secularización, o de laicismo y secularización, no nos permiten inscribir las voces religiosas en un contexto de debate más amplio que permita disputar sentido de excepcionalidad sociológica, como lo que planteé. Ahora, a partir de acá, perdón, ¿cuánto me queda? ¿5 minutos? ¿No eran 10? Bueno. De aquí hablar de los fundamentos para una libertad religiosa en clave de derechos. Hay 2 elementos que para mí me parecen fundamentales poner en debate cuando hablamos de, y no a mí, sino a muchas y muchos que ya han trabajado estos temas, cuando hablamos de libertad. La libertad siempre tiene que responder, a la hora de libertad en general, tiene que buscar 2 horizontes, la búsqueda de un horizonte de igualdad y la dignidad humana. Con respecto al primer elemento, la libertad no es necesariamente algo determinado cuantitativamente a partir de una medida de libertad suficiente, sino por la igualdad de condiciones para su ejercicio. Esta misma distinción afecta al ámbito religioso. Por su parte, la libertad religiosa es un derecho humano que trata de la garantía para que personas y grupos puedan expresar y practicar sus creencias particulares. Ahora bien, la libertad religiosa, sin igualdad de condiciones, sin igualdad en el amplio sentido del término, sociales, culturales, legales e incluso religiosas, justamente produce los problemas y los desbarajustes que vemos hoy. Por ejemplo, podemos pensar en la libertad religiosa cuando existen países como en Argentina o Costa Rica que aún constitucionalmente establecen el privilegio católico. O cuando gobiernos priorizan una relación exclusiva con grupos cristianos o religiones monoteístas, excluyendo las minorías. La filósofa Martha Nussbaum plantea que para que exista igualdad, a veces los marcos de libertad no pueden ser totalmente neutros. Es lo que denomina como principio de adaptación. Esto significa que a veces la ley debe permitir tratos de favor, entre comillas, para temas de defensa de conciencia. Dicho elemento suele traer extensos debates en el campo de las religiones, como sabemos, pero Nussbaum hace una advertencia fundamental. Y cito: la adaptación es una forma de ausencia de neutralidad que a veces parece exigida para la igualdad. Sin embargo, sigue abierta la pregunta: ¿por qué es el libre ejercicio de la religión lo que consigue los tratos de favor cuando los ciudadanos y ciudadanas tienen tantas cosas por las que interesarse y otros modos, tanto religiosos como no religiosos, de organizar sus comportamientos fundamentales? Por esto hablamos de que el sentido de libertad a veces se transforma en un principio de exclusión que olvida el término de igualdad. Y ya para ir cerrando, con respecto al elemento de la dignidad humana, es importante plantear que el concepto de libertad religiosa no evoca un sentido esencialista simplemente de un tipo de dignidad humana. Y yo acá sigo mucho a Raymond Panikkar, que él plantea de que precisamente en la iglesia cristiana, en años medievales justamente, la iglesia tenía una concepción negativa de la libertad y justamente veía al dogma, a la fe, como una manera de defender los posibles excesos de la libertad.
¿no? A través del dogma, a través de la ley natural, etc. Y justamente a veces vemos ese elemento hoy donde de parte de ciertos grupos neoconservadores hay una definición esencialista de lo que significa esa supuesta dignidad humana, pero es en términos morales, no en términos netamente humanos, que tiene que ver con lo concretamente humano de la existencia. Por eso es fundamental, y acá en palabras de Panikkar, la libertad religiosa implica que reconocer el acto de la libertad lleva a afirmar que el acto fundamental de la religión es el acto libre y que el acto libre es el acto religioso por excelencia. De tal manera, la libertad de religión nos hace llegar a la religión como libertad. Y ahora prometo que en el minutito leo simplemente 3 elementos que me parecen fundamentales en esto que yo les decía antes de... Acá hemos mostrado algunos elementos críticos, pero en forma estratégica, para resignificar esto, ¿qué podemos hacer? Necesitamos sacar el concepto de libertad religiosa de la hegemonía liberal y modernocéntrica que planteé. Una dimensión crítica de estos conceptos, a partir de los conceptos del pluralismo religioso, incluso de un abordaje inter- e intrarreligioso. En segundo lugar, es fundamental, como propone el sociólogo Juan Marcos Baglioni, que hagamos dialogar el avance de las concepciones de las libertades sexuales con las libertades religiosas. Las transformaciones que se ha dado en este debate en el ámbito jurídico y político otorgan muchos recursos para repensar en clave de derecho a la libertad religiosa. Y el último elemento es que finalmente la mejor manera de frenar el exclusivismo sociológico de las religiones es inscribirlas en un marco de disputa política. Necesitamos un poco matizar a veces este sentido de separación, de separatistas de la forma de abordar lo religioso, porque miren, la cuestión no es dejar lo religioso de lado, lo religioso ya está en el espacio público y va a seguir estando. La pregunta es cómo. Y la mejor manera de frenar el avance neoconservador religioso es sentar a todas las voces sobre la mesa para que respondan y respeten las mismas reglas de juego de diálogo. Si seguimos excluyendo a lo religioso como algo que no debe incluirse en la mesa, como siempre digo, entran por la puertita de atrás y ahí logran más que los espacios de diálogo. Gracias.